Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Me emociona muchísimo tenerlos por aquí hoy. Ya saben, siempre es un placer compartir con ustedes y explorar esos temas que tanto nos apasionan. Y hoy, prepárense porque vamos a hablar de algo que ha estado generando un montón de ruido en el mundo del entretenimiento, especialmente en el mundo de las telenovelas turcas que tanto nos encantan. Si son nuevos por aquí, muchas gracias por sumarse. Este es un espacio donde nos sumergimos en el fascinante universo de las celebridades, las series, las películas y todo lo que nos hace vibrar. Y si aún no lo han hecho, les recomiendo que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y chismes jugosos que preparamos para ustedes. Ya saben, un me gusta para apoyar al canal siempre es bienvenido y un comentario con sus opiniones es oro puro para nosotros. Y ahora sí, sin más preámbulos, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues vamos a meternos de lleno en el mundo de las telenovelas turcas y en particular, en una historia que ha mantenido a todos los fanáticos con el corazón en un puño, la relación, o mejor dicho, las interacciones entre dos de las estrellas más queridas y mediáticas del momento, Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título del vídeo lo dice todo, Kerem Bürsin sorprende a Hande Erçel. ¿Qué dijo que impactó a la actriz? Así es, vamos a desglosar un momento específico, una declaración, una acción que Kerem realizó y que, según las fuentes, dejó a Hande, por decirlo suavemente, impactada. Vamos a analizar el contexto, los detalles y, por supuesto, a especular un poco. Para los que no estén familiarizados, Kerem Bürsin y Hande Erçel son dos actores turcos de renombre internacional. Saltaron a la fama gracias a la exitosa serie Love is in the Air, o Sen Kalkam, donde interpretaron a una pareja que conquistó los corazones de millones de personas en todo el mundo. La química entre ellos fue tan evidente, tan palpable, que rápidamente comenzaron a circular rumores sobre una posible relación en la vida real. Y para deleite de sus fans, esos rumores resultaron ser ciertos. Kerem y Hande mantuvieron una relación que duró aproximadamente 2 años, y que, como era de esperarse, fue seguida muy de cerca por la prensa y los seguidores. Su relación fue muy intensa y mediática. Eran la pareja perfecta, el sueño de muchos. Y su separación, por supuesto, también generó un gran revuelo. Aunque a pesar de haber terminado su noviazgo, ambos han seguido caminos profesionales exitosos y han mantenido una relación cordial, al menos públicamente. Pero volviendo al tema principal de nuestro vídeo, ¿qué fue exactamente lo que dijo o hizo Kerem que dejó a Hande tan impactada? Para entenderlo mejor, vamos a sumergirnos en el contexto. Primero, es importante recordar que aunque su relación sentimental terminó, Kerem y Hande siempre han sido compañeros de trabajo y, en cierta medida, compañeros en la industria. Han compartido sets de grabación, eventos promocionales y entrevistas. Por lo tanto, siempre existe una dinámica profesional y, por supuesto, una historia compartida entre ellos. En este contexto, la situación de la que vamos a hablar ocurrió la información específica sobre el evento o la entrevista exacta es un poco difusa, pero la esencia es lo que importa. Digamos que durante una entrevista, un evento de prensa o una publicación en redes sociales, Kerem fue cuestionado sobre su relación con Hande. Aquí es donde la historia se pone interesante. En lugar de evadir la pregunta o dar una respuesta diplomática, como suele ocurrir en estos casos, Kerem hizo algo inesperado. Según los informes, Kerem hizo una declaración, o reveló un detalle, que tomó por sorpresa a muchos, incluyendo a Hande. La pregunta inicial, que pretendía ser una especie de recordatorio de su historia, generó una reacción inesperada por parte de Kerem, quien, al parecer, no solo confirmó la relación, sino que también resaltó aspectos específicos de la misma, de una manera que no esperaba. Y aquí es donde entran las especulaciones, porque claro, no tenemos la grabación exacta del momento, sino interpretaciones de lo sucedido. Las fuentes informan que Kerem habló sobre. Podría haber sido sobre la importancia que tuvo Hande en su vida, lo mucho que aprendió de ella, la admiración que le tenía a su talento y a su persona. Una declaración, en este sentido, sería un halago, pero, de alguna manera, todavía inesperada. También se rumorea que Kerem habló sobre los momentos difíciles que vivieron juntos, los desafíos que enfrentaron como pareja bajo el escrutinio público. Esta revelación podría haber sorprendido a Hande, ya que implica una vulnerabilidad y una sinceridad que no siempre se ve en el mundo de las celebridades. Pero la posibilidad más jugosa es que Kerem haya mencionado algo relacionado con el futuro, o con lo que sintió durante el momento de la ruptura.
Este es el terreno más pantanoso porque implicaría hablar sobre sentimientos, sobre decisiones personales, y sobre el porqué de la separación. Una declaración así, sin duda, dejaría a Ande impactada y, por supuesto, a todos sus fans con el corazón latiendo a 1000 por hora. Ahora bien, ¿por qué esta declaración de Kerem generó tanto impacto en Ande? Aquí es donde podemos analizar algunos factores. Primero está el factor sorpresa. Como mencioné antes, las celebridades suelen ser muy cuidadosas con lo que dicen en público, especialmente cuando se trata de relaciones pasadas. Por lo tanto, que Kerem se abriera de esta manera, sin duda, fue algo inesperado. Segundo está el factor sentimental. Aunque hayan terminado su relación, es obvio que existió un vínculo muy fuerte entre ellos. Revivir estos recuerdos, incluso de manera indirecta, puede ser emocionalmente intenso, y es comprensible que Ande se sintiera sorprendida. Tercero está el factor público. La vida de las celebridades está constantemente bajo escrutinio. Cualquier comentario, cualquier gesto, cualquier declaración puede ser analizada y reinterpretada por la prensa y los fans. Por lo tanto, la reacción de Ande, independientemente de la naturaleza exacta de la declaración de Kerem, estaría sujeta a una gran atención mediática. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación. ¿Qué implicaciones tuvo esta declaración para la relación actual entre Kerem y Ande? ¿Significa esto que todavía hay sentimientos por ahí? ¿O simplemente es un gesto de reconocimiento y respeto? Las respuestas a estas preguntas, por supuesto, solo las conocen ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta situación generó un gran interés en el público, y que ha sido objeto de debate y especulación en redes sociales y medios de comunicación. Lo cierto es que en la vida de las celebridades siempre hay sorpresas y giros inesperados. Y en este caso, la declaración de Kerem Bürsin, independientemente de su contenido exacto, sin duda, fue un momento impactante que nos demuestra que la vida de estas estrellas y sus relaciones son mucho más complejas de lo que a veces imaginamos. Es importante recordar que estamos hablando de una historia que se ha contado a través de rumores, interpretaciones y fragmentos de información. Sin embargo, el impacto que tuvo la declaración de Kerem en Ande es innegable. Y bueno, hasta aquí llegamos con el análisis de este tema tan interesante. Hemos explorado el contexto, las posibles interpretaciones y las implicaciones de esta declaración de Kerem que, al parecer, dejó a Ande con la boca abierta. ¿Qué les pareció? ¿Creen que Kerem tuvo la intención de sorprender a Ande? ¿O simplemente fue una respuesta honesta a una pregunta? ¿Qué opinan ustedes? Déjenmelo saber en los comentarios. Ahora, para recapitular un poco, en este vídeo hemos explorado el momento en el que Kerem Bürsin, supuestamente, sorprendió a Hande Erçel con una declaración. Hemos analizado el contexto, las posibles interpretaciones y el impacto que tuvo este gesto en la actriz. Hemos hablado de su relación pasada, de su presente y de cómo los focos siguen puestos en ellos, incluso después de la ruptura. Y sobre todo, hemos disfrutado de un tema apasionante que nos da mucho de qué hablar. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Me encanta compartir con ustedes estas historias y analizar estos temas que nos interesan tanto. Espero que hayan disfrutado este análisis, y que se hayan divertido tanto como yo al hacerlo. Y por favor, no se olviden de dejar sus comentarios. Me encantaría leer sus opiniones, saber qué piensan sobre esta historia, y qué otras curiosidades les gustaría que abordáramos en futuros vídeos. Sus comentarios son muy importantes para mí. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, regálenme un like. Eso me ayuda mucho a seguir creando contenido para ustedes. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Así estarán al día con todas las novedades del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que, como ustedes, son amantes de las telenovelas turcas y del chisme farandulero. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Chao, chao.